¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora lo que nosotros hemos podido hacer es crear modelos de datos en donde podemos acceder a la estructura del modelo en sí, ¿no? Por ejemplo, si entramos a los datos de las mascotas a través del API, pues nos va a devolver los datos de las mascotas exclusivamente. Pero recordemos que una base de datos es un conjunto de tablas interrelacionadas que tienen que ver, por supuesto, una con la otra, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en esta relación que tenemos una tabla mascotas con propietarios y observamos una cardinalidad 1 a varios, en donde un propietario tiene varias mascotas, pero una mascota solo le pertenece a un propietario. Lo que vamos a hacer ahora es permitir que las APIs regresen ya relacionadas de acuerdo a la cardinalidad. ¿A qué se refiere esto, no? Si en este momento nosotros ejecutamos un API, por ejemplo, ahí está. Observemos que nos devuelve los datos de la mascota, pero si se fijan no hay una relación con el propietario, nada más nos dice quién es el propietario en términos de claves primarias, pero no nos da el string que permita relacionarlos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que este JSON que regrese ya relacionado adecuadamente. Para esto vamos a modificar el modelo de datos que habíamos presentado de estudio. Vamos a agregar un elemento más, una entidad más. Vamos a agregar la entidad especies, en donde vamos a tener dos atributos, un id especie y una especie. Y en donde la id especie es clave primaria. Y entonces vamos a decir que una especie puede tener varias mascotas, pero una mascota solamente puede tener una especie. Entonces hacemos la relación. Ahí está. Y vamos a crear JSONs que devuelvan los atributos ya relacionados. Permítame, voy a poner en silencio el teléfono. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que la API mascota, que vean que está aquí, se relacione con una especie en primera instancia, pero nos diga cuál es la especie, no únicamente nos dé la clave primaria. ¿De acuerdo? Entonces para esto vamos a modificar nuestra base de datos que esté conforme a el nuevo modelo que estoy planteando. Si se fijan, es necesario crear una nueva tabla. Entonces entramos a nuestra base de datos. Aquí está, vean que nada más tenemos dos tablas, vamos a tener que crear una más, así que creamos una nueva tabla. Ok, cuyo clave primaria es id especie, que es un entero que sea autoincrementable, y un string que se llama especie, que sea un varchar, en donde la id especie va a ser la clave primaria. ¿De acuerdo? Le damos guardar y esta tabla se tiene que llamar especies. Correcto. Entonces ya tenemos una nueva tabla. Si abrimos la tabla vamos a agregar tres especies. Por ejemplo, la 1 es canina, la 2 es felina, la 3 puede ser porcina, ¿no? Pues hay gente que le gusta tener mascotas de cerditos. La 4 puede ser reptil, ¿no? En fin, ya tenemos 4 especies. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que la mascota le pertenezca a una especie. Entonces abrimos la tabla mascotas y si se fijan no existe un atributo que permita vincular la mascota con la especie tal y como el modelo lo pide. Si se fijan aquí
Para que exista esta relación es necesario que creemos una llave foránea que se llame id especie y que este sirva de vínculo para relacionar con la tabla especies. Entonces vamos a agregarla manualmente. Entonces, abrimos la tabla mascotas, me voy en diseño de la tabla y aquí simplemente agregamos una nueva clave foránea que es id especie. Correcto, que es un entero, tiene que ser el mismo tipo de dato que la tabla padre. Guardamos. Ahora sí, al abrir la tabla mascotas, voy a cerrar y abrir de nueva cuenta. Ya tenemos ahora un atributo más llamado id especie y ahora solo tenemos que asignar a qué especie pertenece cada mascota. Por ejemplo, Goldie es de la raza canina, especie canina, perdón. Suma es canino, Susu es felino, Solovino es canino. Entonces tenemos aquí 3 perros y un gato. Ahora, vuelvo a insistir, lo que yo busco no es que me devuelva 1, 1, 2, 1, sino que me devuelva el significado de esa relación. Si refresco el API, vean que ya me dice, la especie es la especie 1, la especie es la especie 1, aquí es 2 y aquí es 1. Pero ¿qué significa la especie 1, no? Y es lo que vamos a hacer a través de las cardinalidades, ¿no? Vamos a relacionarlas automáticamente. O sea, cuando yo pida los datos de las mascotas, me va a venir los datos de las mascotas, pero aparte me va a venir el dato de la especie en la misma mascota. ¿De acuerdo? Entonces esto se llama relaciones a través del modelo. También se pueden hacer con SQL. Yo puedo crear una consulta SQL que diga select asterisco from mascotas inner join especies on especies.id especies igual a mascota.id especies. Sin embargo, ahí estaríamos utilizando SQL y pues bueno, Laravel nos da las herramientas necesarias para poder, con simplemente especificar la cardinalidad, es suficiente para que Laravel nos devuelva las tablas ya relacionadas.